Buenas tardes, compañeros. Mi equipo va a presentarles la investigación naturalista, el método de investigación naturalista. Quien le habla, Carmen Lanciano. Conmigo se encuentra Jennifer Cohen, Catherine Cuello, Nalin Flores y le presentamos esta investigación a nuestros compañeros y docentes, María Amparo Ochoa. A continuación les hablaré un poco de lo que vamos a presentar. Vamos a presentar un concepto breve de la investigación, los autores que hablaron o algunos de los autores que hablaron acerca de esta investigación, características, fases o etapas de la investigación, el aporte que nos dio en la educación y por último las desventajas de la misma. Bueno, chicos, la investigación del método naturalista consiste en la observación y la recopilación de la información de patrones conductuales, es decir, sucesos recurrentes de un individuo o de un grupo de individuos en una comunidad, en un medio. Por ejemplo, de los hombres o de los animales en su hábitat natural, por así decirlo. En esta investigación no se altera el entorno en donde se encuentra la investigación, es decir, una investigación espontánea. El investigador la realiza ya sea desde el interior o el exterior del entorno y no altera el transcurso de la investigación. Cabe resaltar que la conducta del investigador o del individuo a investigar se debe realizar solo en el lugar donde se encuentra, en el lugar donde vive y bajo las condiciones ambientales donde él vive. Esta investigación se utiliza mayormente en la zoología, la etología y la antropología. La zoología viene siendo el conocimiento o la ciencia del comportamiento animal, es decir, estas involucra al investigador en el medio ambiente donde se mueve la especie. Uno de los autores que habló de esta investigación vendría siendo Jones y Topper, que postularon que la observación de las conductas debían realizarse dentro del aspecto natural o el entorno natural del investigado. Menzel mencionó que surgen interrogantes sobre esta investigación a lo observable de ella y que debe ser tratado como una interferencia, es decir, desde un análisis natural. Y por último, Lambert expuso que el estudiar e investigar a través de este método nos presenta una conducta según la morfología y la evolución del objeto o individuo estudiado. Morfología siendo la estructura del organismo o las características de la misma y la evolución siendo esos cambios de carácter ya sea físicos o internos del individuo. A continuación hablaremos de las características con mi compañera Nalin Flores. Bueno, listo. Hola, muy buenas. Mi nombre es Nalin Flores y hoy les hablaré acerca de las características del método de investigación naturalista. Antes de iniciar, primero voy a darles como tal un breve concepto de qué son características, entendiéndose como todos aquellos factores que van a permitir al investigador determinar qué problemática puede ser estudiada y cómo ésta debe ser estudiada y analizada bajo el tipo de investigación específica del cual él quiera analizarla. En este caso, pues viene siendo el método de investigación naturalista. Bueno, una de las características principales de este método es que el entorno de la investigación es un medio ecológico. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de este método se tiene mucho en cuenta las relaciones directas del hombre con el entorno o en el contexto donde éste se desenvuelve. Y asimismo se va a observar el comportamiento conductual de este. También nos va a permitir directamente estudiar y detallar el fenómeno en su condición o ambiente natural. Otra de las características es que el investigador demostrará una actitud exploratoria en la recopilación de toda la información. Este tipo de recopilación debe ser de manera detallada, así va a permitir directamente que el observador delimite qué tipo de caracteres que él observó son presentes o son los más importantes dentro de la problemática que se está investigando.
Además, el investigador debe de presentar una particularidad o unas cualidades. Este investigador también puede ser, también es relacionado o como sinónimo un observador, y este debe de ubicarse y recopilar los datos de acuerdo a la zona, el lugar o en el contexto en el que se encuentra el objeto que se está estudiando, que pueden ser animales o personas. Entonces, como por ejemplo, si ese observador analiza el comportamiento de un animal, como en este caso les pongo un ejemplo de un gato, debe de tener en cuenta sus dos enfoques o dos contextos diferentes. Uno dentro de su hogar y el otro fuera de este. Entonces, asimismo, ese observador se va a dar cuenta de que el comportamiento va a ser diferente en cada uno de los enfoques y directamente los datos van a cambiar. Este tipo de investigación naturalista no se basa en hipótesis, eh, es una observación conductual de hombres y animales en su hábitat natural. Este tipo de investigación no presenta un diseño detallado de su ejecución, quiere decir que no tiene como tal un lineamiento o unas reglas o unas pautas a seguir, solo que lo que se debe tener en cuenta es una observación dentro del contexto en el que desenvuelve como tal el objeto que se está estudiando. No hay control del ambiente ni de las variables, y a pesar de que no hay control, va a permitir que haya una idea clara de cómo las cosas ocurren dentro de la realidad, incluyendo los contextos que se encuentran dentro de todo alrededor. También los observadores deben de presentar unos registros, y estos pueden ser abiertos o cerrados. Cuando esos registros son abiertos, ese observador tiene la capacidad de anotar todas las variables que él observa dentro del contexto. Y cuando ya es cerrado, viene siendo ya un contexto más estructurado donde se tienen en cuenta ciertas características en específico, como por ejemplo ya más la conducta y la frecuencia del tiempo del fenómeno que se va a estudiar. También este tipo de investigación se pueden plantear interrogantes que pueden ser estudiadas posteriormente en otro diseño o en otra investigación, o se pueden profundizar más adelante. Y por último, es que esto es un tipo de metodología útil para muchas de las disciplinas, como lo mencionó mi compañera anteriormente, pero disciplinas con diferentes enfoques, como por ejemplo puede ser la psicología, que es la ciencia que estudia todos los procesos mentales, las percepciones y el comportamiento del ser humano, la etología, que está un estudio científico del comportamiento humano y del animal, y ya zoología, que va siendo una ciencia que estudia, pero algo ya más específico, que vienen siendo los animales. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera Katherine, quien les va a hablar un poco acerca de las fases o las etapas que se tienen en cuenta dentro de este tipo de investigación y cuáles son los aportes que ha hecho la educación. Bueno, ya haciendo un recuento como venía diciendo mi compañera, las características de cómo se llevan a cabo esta investigación, es fundamental recordar que esta investigación se lleva a cabo sin afectar nada del medio, es decir, en su estado natural. Entonces, las etapas que se llevan a cabo para esta investigación, como primordial se tiene la observación de un fenómeno en específico, y se va tomando anotación o recopilación de toda esa información que nos está ofreciendo ese medio en su estado natural. Para la segunda fase tenemos recuentos de recuentos, es decir, que cuando el observador está tomando una información, ya lleva una gran cantidad de recopilación. Por ejemplo, en una sesión, cuando él se va y vuelve a ese mismo lugar a tomar otra sesión, él ya va a distinguir o detectar algunos patrones por todo lo que lleva anotado ahí. Narrativas de observadores, otro paso. En las narrativas de observadores, podemos encontrar que cuando el observador está haciendo estos recuentos, como veníamos diciendo en la pasada, en los recuentos, él anota cuántas veces va pasando los comportamientos. En las narrativas, él verifica estos comportamientos porque ya van siendo unos patrones, porque se van repitiendo. Las grabaciones de audio o video. En esta nos dice que dependiendo del medio en que se esté trabajando o el medio que se esté estudiando, el observador puede utilizar grabaciones reales del medio para posteriormente ser escuchado y anotar sus comportamientos, o puede grabar videos con audio.
Y la recopilación de datos, ya esta es como la fase más importante, porque aquí lo que él hace es recopilar ya tanto lo observado como los audios, los videos que él haya tenido de una manera organizada con los patrones, ahí donde se tendría como tal toda la recopilación de datos de la información. Ahora, ¿qué aportes ha tenido en la educación? El aporte que ha tenido en educación esta investigación nos dice que es una parte muy esencial del hombre en la naturaleza. ¿Por qué? Porque este es el primer instrumento que utiliza el hombre como conocimiento, el medio en el que él se rodea. Entonces, ya que este es el fin y el centro de la educación, lo que nos sirve a nosotros es como observar. Ya vimos que el método este es observar cómo se mueve el fenómeno o lo que se esté estudiando, cómo se comporta en su medio, en su estado natural. ¿De qué nos serviría a nosotros los docentes? Por ejemplo, nos serviría para estudiar, si estamos estudiando en un caso particular, un estudiante, observar sus habilidades, los cuales no son sus habilidades, o sea, lo que a él le gusta en una temática en específica y qué estrategias se pueden aplicar para ir desarrollando eso. También nos puede servir para evidenciar también cuando se ha dejado un aprendizaje de un fenómeno que estemos estudiando, poniendo en caso de que tengamos un estudiante estudiándolo, ya sabemos cómo evidenciar cuando hay un aprendizaje significativo y cuando de pronto lo que queremos evidenciar de él, cuando hay una manifestación de un fenómeno real de él que ya podemos anotar como tal en todo el proceso de la investigación. Ahora les voy a mostrar con mi compañera una de las desventajas que también tiene esta investigación. Gracias, Katy. Bueno, si bien sabemos, tiene muchas ventajas este método, también contamos con la mala suerte de que tiene algunas desventajas y aunque puede ser muy útil en algunos de los casos, estas desventajas son pues que tenerse en consideración para poder llegar al resultado final y que este pueda ser exitoso. Una de las desventajas que esto tiene es que las personas pueden comportarse de manera diferente cuando saben que están siendo vigiladas. Como sabemos, generalmente al ser humano le gusta causar muy buena impresión frente a otros. Entonces, este comportamiento nos lleva supuestamente a ser un poco más sociables o aceptables dentro del círculo en el que nos encontremos. Pero lo que puede causar esto en este tipo de investigación es eliminar todo lo que tenemos planteado y generar un problema mayor porque realmente no vamos a tener datos confiables que nos puedan llevar a la raíz del problema en el momento. Otra de las cosas que pueden ser desventajas es que las personas pueden comportarse de cierta manera con el fin de cumplir lo que piensan los investigadores o lo que estos esperan ver. En psicología incluso se habla que este es el término de características en el cual se demanda y se refiere a señales sutiles que permitan a los participantes saber de qué trata el experimento o qué esperan encontrar los investigadores. Por esto su comportamiento varía dependiendo de lo observado que se encuentra. Otra de las cosas es que las personas o animales siempre van a tratar de alterar el ser y pues presentarán comportamientos distintos, no solo dando a conocer lo que los investigadores quieren, sino también llenando estereotipos que estén en el entorno en el que se encuentran. Como resultado de estas características, los participantes pueden alterar su comportamiento o pueden actuar sacando diferentes conclusiones y en los métodos de recopilación de datos, obviamente, como les decía al principio, se van a ver alterados, las muestras van a ser alteradas y esto no nos va a dar un resultado confiable de todo esto. Por esto, el método naturalista nos muestra las desventajas a tener en cuenta para que las variables se puedan llevar de la mejor manera y que al final de todo los resultados puedan ser favorables.